Hola vecinos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, Queremos hoy darle la bienvenida a este programa. Nos encontramos en Guasima Centro. Ya ahorita le vamos a decir quién es el invitado del día de hoy. Pero antes queremos agradecer a Un Gallito Mercadito Gastronómico de Pío, centro gastronómico ubicado en Guasima Centro, que gentilmente patrocina esta actividad. Un centro gastronómico que se ubica en Guasima Centro, que cuenta con aproximadamente 10 restaurantes. Entonces los invitamos a los que quieren venir a la Guasima a comer en un lugar agradable, a disfrutar de música en vivo. Centro gastronómico Un Gallito, ubicado en Guasima Centro. Bueno, hoy estamos acá con una persona muy especial, con una persona que estoy seguro que todos ustedes van a identificar. Seguimos nosotros tratando de llegar a conocer un poquito de la Guasima. Hoy estamos acá con don Ricardo Castillo Lara, un ícono de nuestro pueblo, amante del ganado y de los caballos, una persona que ha trabajado también en la iglesia católica brindando cursos prematrimoniales. Entonces, bueno, muy contento, agradecerle a don Ricardo porque hemos estado insistiendo. Don Ricardo, ¿cómo está? Buenos, gusto saludarte, espero que estés muy bien. Igualmente, de nuestra parte, bienvenidos a nuestra casa y tomarnos en cuenta, hablar un poquito entre los guasimeños. También los quiero felicitar a ustedes por esta página de que nos informamos muchas problemáticas de nuestra comunidad, tanto cosas buenas como las cosas a veces que no son tan buenas. Pero siéntanse como en su casa y estamos a la orden. Bueno, aquí estamos muy bien recibidos en la casa de don Ricardo Castillo, aquí en la Guasima. Y bueno, primero, don Ricardo, ¿quién es Ricardo Castillo Lara? ¿A dónde nació y quiénes son sus padres? Bueno, mis padres son Fausto Castillo Vargas, mi mamá Marta Lara Castillo. Yo vengo de una familia de 7 hermanos y, ¿qué les digo? Tuve la dicha de quedarme en un hogar muy bien formado, con muchos valores y muy guasimeño también, porque nuestras raíces son desde nuestros bisabuelos, que somos guasimeños y siempre por medio de nuestra familia, especialmente mi papá, nos inculcó mucho el amor a la comunidad y ver la Guasima como un todo, y siempre eso en todos mis hermanos. Creo que mis tíos, y eso es como yo digo que el ser guasimeño lo trae uno el orgullo. En un tiempo teníamos mucha fama, cuando llegábamos especialmente al colegio, cuando íbamos yo, ¿qué les cuento? Estudié aquí en la Gabriela Mistral, los 6 años, y después estuve 5 años en el Colegio Redentorista de Alajuela, y en esa época éramos muy conocidos los guasimeños en todo el país, porque hablar de la Guasima, lo primero que le decían a uno, le recordaban, era que éramos gente que pelábamos la papa en el aire. Era el vacilón, ¿verdad? Que a veces nos daban esas bromas. ¿Y qué significa eso, Ricardo? Porque yo lo he escuchado mucho y no me queda claro el concepto. El concepto es que aquí el problema era, bueno, en los años que yo me crié, y antes había mucho licor de contrabando, entonces se daban sus pleitos, y el licor, usted sabe que lo que causa entonces teníamos mucha de pleitos, o sea, y que a cuchillo, que mucha gente, hubo muchos, ¿qué te digo? Como en todos los pueblos, yo diría, pero eso era lo que más, la Guasima era muy reconocida. Entonces, la gente, cuando uno hablaba de la Guasima, era como una mofa, como uno, pero siempre, a mí me daba mucho, siempre, la Guasima se distinguió también por el deporte, muy buenos jugadores de fútbol, siempre tuvimos buenas canchas de fútbol, muy reconocidos aquí, tanto desde Guasima arriba, Lotos, el Centro, Fuerza y Luz, hay un equipo del Flores, aquí la compañía fue, y muy buenos jugadores. Aquí salía, entonces, pero ese era en el tiempo de la crianza de uno, aquí era un lugar la hacienda, era una de que tenía más trabajo, la Fuerza y Luz, da muchos empleados, y el resto de la agricultura, que siempre ha sido un pueblo muy de agricultura. Nosotros, mi papá, siempre fue agricultor, mucho de sembrar
Entonces lo que más le gustaba era la cebolla, y así nos quedamos sembrando frijoles y viéndolo y ordeñando unas vaquitas también, que siempre hemos tenido la lechería, y tenemos una generación que desde mi abuelo, que fue lechero, mis tíos lecheros, y después nos tocó ahí a la tercera generación, que fue mi hermano Humberto, y yo también seguimos los caminos de lechero. Esa fue la profesión que fuimos tomando, y ¿qué les cuento? Esto fue como después de que saqué el bachiller, estuve un año en la universidad, pero la vida del estudiante es una vida un poco muy esforzada, muy sin dinero, muy pidiéndole. Entonces imagínense una familia, éramos 7 hermanos, y entonces uno veía siempre el sacrificio de los padres, y yo en un momento me quise dar un año de descanso, así voy a decir que este año no, y me dediqué a trabajar con mi papá en la finca, y fue donde nos apareció. Estuve en la Feria del Agricultor en el año 80, eso fue en la época del presidente Carazo, y ahí estuvimos vendiendo verduras en los tramos. Yo iba a la feria estuve en la feria de Heredia y de Desamparados con amigos míos acá, íbamos ahí como dicen, a pulsearla. Yo les doy muchas gracias a mi papá, que siempre nos enseñó el comercio, nos enseñó muchos valores, a manejar dinero. Aquí, ¿qué les cuento? Cuando yo estudiaba, el colegio, creo que aquí el colegio San Rafael hasta el 74 empezó, pero el resto, anteriormente todos, el que quería estudiar un colegio tenía que ir a la Alajuela. Y entonces, ¿cómo se trasladaban a la Alajuela de aquí, don Ricardo? Aquí pasaba un bus faltando un cuarto para las 6, más o menos. Yo cogía un bus faltando un cuarto, cogíamos el bus para llegar antes, llegábamos ya a las 6:30, 6:45, porque antes los caminos eran más malos, más angostos, pero muy poco vehículo. Entonces era más o menos media hora, era más o menos lo que duraba el bus. Y en ese momento sí, mi papá siempre nos crió, y mi mamá nos daba mucho, para que nunca, el problema era que lo dejara el bus a uno, pero siempre la comunicación también, en el tiempo todavía aquí. Ahora mencionabas el tema del telégrafo. ¿Cómo era esa experiencia con el telégrafo, don Ricardo? Es que el telégrafo, aquí digamos, teníamos, anteriormente había un cartero, le llamamos nosotros, me acuerdo de don Israel Salas, una persona muy querida, una familia muy especial, que era el que repartía las cartas, traía telegramas, y también repartía La Nación, al periódico, pero llegaba a Ciruelas. Entonces yo creo que don Israel siempre iba, ¿qué tipo? 5 de la mañana, 6, y después él venía. Me acuerdo mucho ahora, esta época que viene de diciembre, eran muy dadas las tarjetas de Navidad de las familias, ¿va? Las familias se mandaban a los amigos y familiares, pero eso era una parte de la comunicación, porque era, aquí que les cuento un poquito. Me acuerdo también cuando el primer teléfono aquí en la Guásima, no habían teléfonos. El teléfono primero fue aquí donde Tulio Hidalgo, en la esquina donde ahora tiene el centro comercial La Gitana. Era como el punto céntrico para comunicarse uno. Ya el teléfono fue un gran avance, y por dicha muy, muy, muy seguidito, a los años ya vinieron las primeras líneas, porque todos los teléfonos de acá son 2438 00, todos los 94, que es el mío, todos los 00, esos son los mismos, y son los primeros teléfonos que llegaron. Que les cuento un poquito, que ahora que vamos a hablar de la comunicación, pero sí, ¿qué les cuento un poquito más de mi vida? ¿Cómo era la Guásima de antaño? Hace años, ¿cómo describiría usted un día de un guasimeño? Los pueblos todos los pueblos de campo son pueblos muy, que sí, mucha tranquilidad, porque al haber tan poco, no como lo que cambia ahora es que tanto carros, ¿va? Las calles, vos andabas en la calle tranquilo, en las escuelas veníamos solos, nadie lo venía a dar a uno, usted cogía la orillita y se iba uno, y no había una sola buceta, no había nada, de todo el mundo, los de Guasima arriba, los que vivían de todo lado, ¿va? Uno era algo que no es como ahora, que uno más bien... Un fin de semana para ustedes en su juventud, don Ricardo. Usted agarraba su caballo, no ahora que usted dice, agarro mi carro y me voy a ir allá a dar una vuelta. ¿Qué? Usted agarraba su caballo, ¿y para dónde se iba? Nosotros en la época nuestra, más que todo, el medio más era la bicicleta, digamos. También en una época que también no era cualquiera que tenía una bicicleta, eran ciertas familias, ¿cierto? Pero todos los juegos de nosotros eran, de chiquillos se compartía mucho.
con todos los que jugábamos muchas bolinchas, había en la época de las bolinchas, época del trompo, época de las flechas, ¿verdad? Todo eran como después de jugar rayuela, cositas de esas que eran, todo era muy sano y todo el mundo compartíamos, y el fútbol, que siempre ha sido aquí la Guasima, la canchita donde está ahora, era una canchita muy malita, ¿va? Que por dicha yo le agradezco a mi papá. O sea, mi papá fue muy impulsor de las canchas por ejemplo, la del centro, fue la primera cancha. Esa cancha, si se acuerda, era una cancha muy feita y fue la que se ensacató esa cancha. Después se hizo la cancha de Guasima arriba, esa cancha, porque antes de eso había una cancha donde la familia de Beto Arias, de la familia Arias, que había una canchita, pero ya después hizo la cancha de Guasima arriba, por la entrada donde está Lotos, que eso nos ayudó mucho al deporte, ¿verdad? Que siempre ha sido, pero los guasimeños, uno aquí desde jovencillo, ¿qué les digo? Mucho era el jugar en la calle, jugar con latas de manteca, tenían un conjunto en el que ahí jugar juegos muy sanos, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, y la gente también, todo el mundo compartíamos. ¿Había algún río aquí donde iban? O? Claro, aquí tenemos el río Segundo, y había una poza que le llamamos La Larga, que es la que nos queda aquí al frente, ¿qué te digo? De aquí donde vive Cuyuco, al frente de Sabor y Pan. Esa finca es de la familia Rojas. Entonces ahí ahí llegaba todo, más que todas ya después en enero, febrero. Por cierto, venía un pleito de las pintas, ¿va? Cuando venían las pintas era que dio libre bañarse en un río, ¿va? Pero cosillas de esas anécdotas que son muy bonitas, muy puras, donde siempre se compartía. Y ¿qué les digo a ustedes? El primero era el fútbol, las cantinas, ¿va? Porque siempre, y los pools, nada más que uno, para tener un pool, no decía, para entrar al pool tenía que tener unos 15 años, o no me acuerdo si 15 o 18, no le recuerdo, pero uno lo que llegaba es a ver por las orillas. Pero la ganas de uno siempre era de aprender a jugar pool. Y también, ¿verdad? Que una creencia muy machista, sí, un tiempo machismo, de que era el tiempo en que yo me creí que el primero, y siempre eran, ¿verdad? Ya se está haciendo hombrecito. Bueno, continuamos acá con don Ricardo Castillo, una charla muy amena. Don Ricardo, ya usted nos contó un poquito de su pasado, de su niñez, de la Guasima de antaño. Cuéntenos un poquito después de los 20 años suyos, ¿qué pasó en su vida, don Ricardo? Mira, antes, en esa época ya fue cuando yo, les conté un poquito que yo empecé en la Feria del Agricultor. Después, en esa época compramos un reparto de leche de acá de Ciruelas. Yo tenía una ruta de leche de Ciruelas, La Guasima, hasta llegar a La Juela. Entonces, las ganas de nosotros siempre jovencillos queríamos comprar una moto, pero mi papá, algo que nos inculcó es que era prohibido tener moto, y era una ley que eso era prohibido, hablar de motos en la familia, que un carrito sí. Y la manera que yo vi más fácil tener carro era hacerme lechero. Compramos el reparto y ya tuve un carrito, y ahí fue cuando realmente empecé en un negocio propio, y ya era mantener la empresita esa, lo compré con mi hermano Guillermo. Después yo me dejé el reparto, y ahí conocí a mi esposa en el reparto de leche. Conocí a Anita, y de ahí yo me casé de 24 años de edad, jalamos 3 años, y de ahí la vida mía cambió totalmente, porque ya la parte de joven con experiencia, nosotros hemos sido un poquillo alegrones, y nos gusta siempre la fiesta, el compartir, y ya la vida del matrimonio me cambió mucho, porque ya vienen los hijos. Nosotros tenemos 3 hijos, fueron hijos muy seguiditos. Ahí de 5 años ya teníamos los 3 hijos, y ahí fue una bendición, porque mi vida de familia siempre, y creo que mi esposa fue mi ayuda idónea, y teníamos bien un compromiso, nos acercamos más a las cosas de Dios. Yo desde que de un año casado estoy en un grupo de iglesia, y de ahí también con la leche comencé a tener otros negocios, que fue, emprendimos con un cuñado, empezamos a manejar lo que era la panzada de res. Era un negocio donde uno compraba en Montecillos una panzada de res, y se sacaba el cebo, se sacaba la tripa donde se embute el salchichón,
y sacábamos también, llegamos a tener una pequeña chanchera, digamos, por si hay bueno, ahora ya no le decía chanchera aquel tiempo, llegué a tener unos cerdos y así comencé y conocí mucho el negocio por medio de la tripa. Le vendía a la mayoría de fábricas de embutidos, entonces fui conociendo como un negocio diferente y de ahí Dios me puso en eso y fuimos creciendo y realmente ya después llegué al momento de que comercializábamos mucho. Yo trabajé mucho con esta gente, o les compré mucho a más por menos, lo que era esa empresa, y por muchos años, como nosotros vendíamos mucho en las fábricas de embutidos, gastan el tocino, que el pellejo, todas las materias primas del embutido, recortes de res. Y ahí fue como fui empezando. Yo también tuve el reparto de leche por 15 años, ¿verdad? Que fue mis primeros ingresos, y con las estritas de los cerdos, con esto de la ripa, pero ya después Dios me fue iluminando y ya me dediqué, compré un carro ya con un cajón refrigerado y ya me fui ordenando en lo que me iban. Como yo creo que uno en la vida tiene oportunidades y uno tiene que ir viendo por dónde van las cosas, ¿verdad? Lo que le va pidiendo el mercado, y de ahí ya viera que y fue donde fui creciendo ya como empresario. Llegué a tener, ya ahí en principio teníamos 5 o 6 empleados, 7 empleados ahí que desglosábamos cabezas de cerdo, todo lo que es materia para el embutido. Y ahí yo empecé más o menos en el 91, por ahí ando, 91, en este negocio de las carnes. Y de ahí el mundo me llevó después a que ya después vino un cambio, los negocios, ¿verdad? Que ya más o menos se pasó, lo compró Walmart, entonces ya venían la fábrica, iban a aprovechar todos sus productos, y de ahí ya, como nosotros conocíamos el mercado de la carne, ya yo tenía un buen comercio. Entonces ahí fue cuando comenzamos a montar una planta para nosotros mismos. Comenzamos a deshuesar cerdo y res también, y fue cuando pusimos una carnicería en Alajuela. Fue la primera carnicería, la pusimos en el Pacífico. Pero ¿qué les cuento? Todo fue un proceso, ya mis hijos creciendo también. Ricardo desde los 16 años está en la empresa conmigo. Ricardo, y después Giselita ya vino. Giselita se hizo contadora pública, me ha ayudado mucho en lo que es más que todo lo financiero, la modernización porque uno de lo que nos pide, y todo, más que todo el cómputo, estas cosas que uno va a actualizarse. Y en el 2010 ya empezamos con la empresa, sacamos cumplimos con todo un permiso de exportación, y de ahí ha sido, hemos crecido, porque como les digo yo, de la carnicería después abrimos, en este momento tenemos 5 carnicerías, y tenemos la planta en proceso, y nos sentimos yo que les digo, muy orgulloso aprendí también con un gran equipo de gente que me ha ayudado. Siempre yo creo que uno de los consejos y gente, la empresa, el dar trabajo es una bendición. Usted tiene 3 hijos actualmente, ¿verdad? Leo sería el otro arquitecto. Sí, Leonardo es el menor. Leonardo es el menor. Leonardo, este muchacho sí se hizo arquitecto, pero todos los 3 han estado en la empresa. Desde que yo tengo, unos me han ayudado en una. Leo se encarga más de mercadeo, se ha creado de todos los locales, de darle mantenimiento, de los edificios que hemos hecho. Pero viera que ha sido una gran bendición, y me siento, yo creo que muy bendecido, porque cuando uno tiene, para mí la mayor empresa es mi familia. De los valores que siempre he tratado, que me inculcaron a mí, he querido inculcárselos a ellos también, en la honestidad, en una familia unida, en el respeto. Y viera que, ahora me decía yo, como guasimeño también, me siento muy contento de dar tanto. La empresa ha crecido y más o menos, ¿cuántas personas tienen trabajando hoy día para ustedes? Nosotros en este momento la empresa tiene 160 personas. 160 personas. Trabajamos en todo lo que es Carnes Castillo, la planta, y que es algo que me siento tan contento, tan orgulloso, porque uno, cuando ya se vuelve empresario, va aprendiendo a hacer las cosas bien, que tenemos, y que somos un brazo fuerte para, ¿qué les digo?, para nuestros socios, que el seguro social,
que te digo, ayudar como empresario, ¿verdad? Tanto con todo lo que se produce, ¿verdad? Que toda la empresa es un brazo fuerte, ¿verdad? Para la municipalidad, para todo lo que hacemos, ¿verdad? Para el país, claro. Para pagar, ¿verdad? Nuestra renta. Claro. Uno aprende todo esto que diera que ha sido una gran bendición poder, y donde uno ve el esfuerzo de que valió la pena y el equipo, porque uno lleva la cabeza, pero si no tuviera un equipo atrás, yo le agradezco todo al equipo de gente que me ha ayudado. Nuestra empresa ha sido muy familiar, de empleados ya que tengo muchos años también, y siempre tratando de hacer las cosas bien, de lo que hemos querido, de hacer las cosas con amor. Si algo les digo a cualquiera que emprenda ahora, que hay mucho emprendimiento, hagan las cosas con amor, cuando es el único secreto. Que yo creo que si todo lo que nos esforzamos y lo hacemos como Dios manda, nos va a ir bien. Y a veces nos pasan pruebas, ¿verdad? Porque en los negocios se gana, se empata, se pierde, y todo eso es un proceso que lo va llevando uno, pero sí, el ser empresario es una vida sacrificada, un poco de mucha responsabilidad, y yo creo que son dones que Dios nos da a cada uno, pero sí, La vida espiritual, don Ricardo, sabemos que usted es una persona muy creyente, y lo vemos acá en la comunidad, en la Guásima. ¿Quién es Dios para Ricardo Castillo? Mira, ¿qué te cuento? Esa es una palabra como Dios es lo primero, ¿va? Lo que cuesta es darle ese lugar primero, ¿va? Siempre sabemos que es el primero, y yo creo que todos lo llevamos, pero lo que cuesta darle es el primer lugar. Y yo, en un año, el primer encuentro con Dios, yo lo hice en una jornada. Las jornadas en la Guásima fueron muy fuertes en los años de nuestra juventud. Entonces, aquí, gracias a Dios, hemos tenido muy buenos sacerdotes, pero de ahí en adelante yo creo que Él es el que guía. De que nos casamos, pertenezco a un grupo que se llama el Movimiento Familiar Cristiano. De ahí, en un momento, el primer servicio que dimos, quiero mencionar a una persona muy amiga que nos enseñó mucho. Formamos la primer catequesis, el grupito de catequesis con Orlando Vargas, varias parejitas de aquí, pero sí, Orlando nos ayudó mucho, nos apoyaron parejas de San Rafael, y siempre dan una huella a uno. Entonces, cuando uno ve que en la vida, yo les digo a ustedes, mi papá siempre nos mentaba que el mejor negocio es tener a Dios en todo lo que haga. El negocio, usted sí anda con Dios, y lo que les puedo decir, andar con Dios es andar con la verdad, andar bien conectado. Es una lucha diaria, día a día, porque somos humanos y con montones de debilidades como las tenemos todos, pero sí, cuando uno está enchufado del ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que es lo que uno ve, siempre nos ha gustado apoyar a la comunidad en todo, no solo, les repito mucho porque mis padres me marcaron mucho lo que es la Guásima, en el sentido tanto de ver la Guásima en la educación, en la escuela, ver la Guásima en Nueva Ice, en la iglesia, en todos los grupos que forman una comunidad, y participamos. Entonces, de ahí es donde siempre queremos ayudar y cooperar en todo lo que podamos, y yo creo que cada pueblo tenemos una responsabilidad todos, y igual como empresario, igual como siempre, yo le agradezco mucho a la comunidad, siempre el apoyo, bueno, con el negocio que tenemos, siempre eso fue como un sueño. La esquina del centro fue el primer negocio que yo compré, una propiedad que la compré hasta contra la voluntad de mi papá, porque mi papá no era amante de las cantinas. Él no veía un negocio como bueno, hacer un negocio porque eso era una cantina con pulpería y una casa de habitación. La famosa gitana. La famosa gitana. Por eso hemos mantenido, porque esa gitana, desde que yo me acuerdo, se llama la gitana. Entonces, es una tradición de la comunidad y un punto casi de referencia, la gitana como la esquina esa, y mantuvimos el nombre cuando hicimos estos localcitos comerciales ahí. Fue como uno de los sueños cuando uno compra una propiedad, que la compré, y tengo en mi memoria a Rigo Pérez siempre, que fue el que me dio la facilidad, que me dio, yo le pagué una parte, y al tiempo le pagamos otra parte. Y es como cuando uno, en la época de empresario, hay que manejar mucho las deudas, ¿verdad? Que le digo, hay que tenerlas con orden, y endeudarse solo así se hacen las cosas, y aprender uno a hacer ordenador, a llevar eso. Para eso me pasó también a la abuela cuando compré una propiedad, que también aprendí ya a lo que era
llevar un orden en todo y a crecer, porque eso me ayudó mucho. En la planta en Alajuela que tuvimos, ya era una planta que estaba, la planta hecha, lo que había que era apagarla, y gracias a esas ideas de endeudarme con el Banco Nacional, que siempre le agradezco mucho el esfuerzo aquí a mi amigo Manrique, nunca lo llevo siempre en mi mente, que nos facilitó y como les repito, mis hijos, yo en la empresa, me han ayudado mucho ellos, desde que yo ya tomé de ordenarse una empresa como debe ser, con sus contadores, con llevar todo un equipo que es el que nos ha llevado donde estamos, y agradecidísimo con Dios, y servirle a Él, porque si no le servimos a Él, yo creo que somos amantes de la familia. Creo que, como les repetí antes, pues para mí es mi mayor empresa. Mis hijos, la comunidad, que esté bien, y servir lo que uno Dios le dé con los dones que da, y ojalá que mis hijos sigan el ejemplo, y yo les digo, todas las personas sueñen. Bueno, yo quiero, Ricardo, aquí para ir cerrando, resumir un poquito ya en 3 frases que me ha llamado mucho la atención, don Ricardo. Verdaderamente aquí podemos pasar todo un día y hasta hacer una película, y los aprendizajes y las luchas que don Ricardo Castillo ha venido dando son increíbles. Me llama mucho la atención, don Ricardo, que hayas dicho: el mejor negocio es tener a Dios. Hacer las cosas con amor, es el consejo que decía don Ricardo, hacer las cosas con amor para todos esos jóvenes que están empezando, que son emprendedores. Creo que este es un gran mensaje. Ver en la Guásima la educación, la salud, la iglesia, y mi mayor empresa es mi familia. Verdaderamente, don Ricardo, yo estoy muy fascinado. Gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que usted tiene muchas cosas en su día a día, y para la página de la Guásima es un honor que usted haya aceptado esta entrevista. Estoy seguro que para todas las personas de Alajuela, de San José, de la Guásima, que siguen nuestra página, va a ser de mucho aprendizaje. Yo creo que al final esa era la intención. A veces creen que Ricardo Castillo, sí, ¿verdad? Sí, pero ¿qué ha pasado en todos estos años en la vida de Ricardo Castillo? Entonces, don Ricardo, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, gracias por estar en la página de la Guásima, y un mensaje final, don Ricardo, para todos. Los invito que, como esta reunión conmigo, hablar de uno a veces no es muy bonito, pero sí, hay mucha gente en el deporte que ha hecho muchas cosas en las asociaciones de desarrollo, en las escuelas, iglesia, que es bonito que cuenten esas historias, porque a veces pasamos desapercibidos, o a veces, ojalá que ustedes, y te felicito a usted, a Johnny, que has venido a ser un guasimeño más, que te sentís que aquí ojalá se van a quedar tus hijos, tus nietos. Amén. Que eso es la vida. Si no nos preocupamos, amén, porque lo que tenemos hoy, estamos disfrutando cosas que hicieron nuestros antepasados, y ojalá que tengamos las iglesias que tenemos, el cementerio que tenemos, las canchas de fútbol, las carreteras, muchas cosas que soñamos, que todavía la Guásima nos ha crecido mucho. Tenemos la fe que hay en cuadrantes acá. Ese es un sueño que mejorar, pero eso es lo que yo les dejo, que ojalá que siempre luchemos por una comunidad, porque parte de lo que yo veo mucho en este tiempo es la indiferencia. Hablamos, criticamos mucho, pero ¿qué hacemos cada uno? Exacto. ¿Qué hacemos cada uno? Eso es interesante, porque algunas veces me han dicho: es que usted no nació en la Guásima, usted es guasimeño, y hoy usted me está diciendo, la Guásima lo adoptó. Y para mí, yo creo que muchas personas se sienten así. La Guásima nos ha adoptado, aquí viven nuestros hijos, nuestras familias están creciendo. Entonces, verdaderamente es una gran frase la que ha dicho don Ricardo el día de hoy. Y bueno, agradecerles a todos que están compartiendo, siempre siguiendo a la página de la Guásima. Como decía don Ricardo, nuestra intención siempre es llegar a la comunidad con información útil para todos ustedes. Esperamos que este programa les haya gustado. Dejamos abierto también para todo aquella persona que viva en la Guásima, que quiera que compartamos un espacio. Las puertas están abiertas, y a don Ricardo, que Dios lo bendiga, a usted, a su familia y a sus negocios, y por ayudar tanto a tantas personas. Dios me lo bendiga. Gracias, y muchas bendiciones a todos. Hasta luego.